cuestiones de salud, o eso me dijeron. Así que prefiero creerlo. Así que, bueno, así que sería una tercera edición del proyecto de biotecnología. Y tenemos una invitada muy especial, Yanela Obregón. Y bueno, nos va a hablar hoy día de su proyecto de tesis, el cual se desenvuelve bastante en la parte de biología molecular. Y pues bueno, te cedo la palabra. Ok, muchas gracias. ¿Cómo los pongo? Para atrás y esto sí. Ok, ya me siento toda una pro con esto. A ver. ¿Sí me puedo sacar uno o los dos necesariamente? Ah, ok, ya. Para escucharlos porque ya no escucho. O sea, puedo decirme informalmente o como guste, como me guste. ¿Tú quieres escucharlo de Charlie? ¿Quieres que pase ya? Ah, ya, ok, ya lo paso. Ya, ok. Muy buenas tardes, agradezco mucho este espacio. Yo agradecidísima también con el Club de Ciencias que me permitió estar aquí y les voy a hablar acerca de cómo hacer la tesis con antelación y no morir en el intento, parte 1, porque Francia también me pidió que les hablara un poquito de mi experiencia acerca de cómo hacer la tesis con semestres de anticipación. Entonces, bueno, esta aventura me llevó a hacer la identificación molecular de un parásito de la familia Paramyxomatidae localizada en Sacramento de los Texas. Es el primer estudio que se realiza de esta familia, o prácticamente de esta especie, aquí en el Ecuador. Pues sí, revolvemos un poquito. ¿Cómo llegué aquí? ¿Ustedes se acuerdan más o menos por qué estudié biotecnología? Yo en parte fue porque quería estudiar biomimética. Luego se han ampliado tantas opciones de biotecnología que ya no estoy seguro. ¿Y tú? ¿Todos aquí son de bio? Sí, Ay, ok. ¿Y tú? yo más. Ah, ok. ¿Y tú? Yo me inclinaba a una vez, yo quería enfocarme en todo lo que es, bueno, como estamos en la pandemia, quería enfocarme en lo que eran virus. Ah, ok, sí, de tecnología. Pero, bueno, de tecnología es parte de... Ajá. ¿Y tú? ¿Y tú, amiguita? Ah, sí, es verdad. Pues yo no recuerdo como tal la fecha del día, pero yo estuve en el colegio, estuve aquí en América, y tuve una profe que era biotecnóloga. Y era súper buena de química. Era, para mí, una de las personas, uno de los personas que nos inspiran a ser mejores. Cuando un profe te da muy bien la clase y dices, pues que estudié el profe que soy muy pésimo en esto. Entonces, y lo dice, biotecnología, vamos a buscar. Y me gustó uno, a mí me gustó, y además que también nos comentaban sobre lo que se trataba, qué es lo que ella hacía en el laboratorio. Y pues yo me incliné por eso, porque era súper cerca de mi casa, vivo a 20 minutos de aquí, entonces me quedó de perlas ese espacio. Entonces, sí, en todo el proyecto, ¿en qué semestre está la mayoría? En quinto, sexto, cuarto. En parte quinto. Bueno, ya pasamos las asignaturas exactas, sobre todo. Pues sí, siempre la carrera al principio se va a tornar un poquito como fuerte por las materias menos exactas. Y al principio es como que, esa es mi carrera, pero no, todavía faltan los niveles superiores, y falta todavía inclinarnos más hasta qué asignatura o algo que nos. Pero como yo tenía un profe, bueno, siempre me he tocado con buenos profes, la verdad, y él me decía, todo es esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo. Sin esfuerzo no se hace nada. Entonces, también puse un sticker ahí. Me decía que en cada etapa que me digo al iniciar todo, bueno, hola Dios, soy yo de nuevo, y inicié. Ya, ok. Entonces, yo los primeros 4 semestres los pasé en pandemia. Mi quinto semestre, bueno, yo le puse aquí que fue de prueba porque vine presencial y no conocía nada de los laboratorios, absolutamente nada. O sea, claro, tenía laboratorios virtuales, pero no es lo mismo que te digan, a ver, usted coja un vaso precipitado, tenga esto, haga lo otro. Entonces, a mí se me da mucho nervios manejar, o sea, demasiado. Entonces, pero me llamó mucho la atención. Me gustaba mucho lo que hacía, o sea, supremamente tanto así que yo en mi mente ya decía como que yo quiero la oportunidad de ver un laboratorio que me ayude, que me permita aprender. Y también había que organizarse porque
claro, tienes que organizar tu tiempo con el tiempo de laboratorio, con la persona que te va a ayudar y todo eso. Entonces, en mi mente también estaba que yo quería hacer mi tesis. Quería hacer mi tesis porque también mis compañeros ya de semestres superiores, había un compañero que desde el primer semestre había comenzado a hacer su tesis. Entonces yo ya me sentía que ya iba en quinto semestre y no tenía tema de tesis. Bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es una persona que ya se graduó, o sea, pero él fue paso a paso en su tesis. Paso a paso en su tesis desde el primer semestre. Yo dije, ¿qué? Y yo en quinto semestre yo ya me sentía como que, chuta, he perdido tanto tiempo. ¿Por qué? Entonces, pero terminando quinto semestre, como siempre bueno, yo siempre he sido muy preguntada, muy preguntada. Entonces yo decía, qué tal son los profes que vienen en sexto semestre? Y me decían, no, algunos sí son muy fuertes, algunos saben muchísimo, mira, tenemos ahí al doctor Armando Reina, que es full de investigación, sabe muchísimo. Dice, pero él también está dispuesto él invita a muchos jóvenes a su laboratorio. Él invita a muchos jóvenes a su laboratorio, tú dile que estás predispuesta a aprender y él te invita. Pero hay una situación. Yo digo, ¿qué pasó? Me dice, él también ve tu esfuerzo y tus ganas de aprender en la materia y aparte, a lo último de sexto semestre, porque en la inmunología, él te toma una exposición. Una exposición, pero es de acuerdo a la materia. Ya, te toma una exposición en el área de inmunología, bueno, y ahí ve tu capacidad de desarrollarte, bueno, él ve todo eso. Entonces yo dije, bueno, de la clase, es un tema, tú escoges el tema de una enfermedad, me parece que. Y yo dije, bueno, yo tengo ganas de ir al laboratorio. O sea, yo no me he especificado todavía en qué rama quería seguir, pero yo quería ir al laboratorio. Entonces dije, bueno, vamos a hacer bien esa última exposición. Y me gustó mucho la materia, él es un docente muy bueno, muy bueno, excelente en su área de lo que hace. Entonces sí, tomé la materia, nos hicimos amigos, justamente estaba haciendo un trámite en administración y me lo topé ya después de haber dado la exposición y no me dijo nada, yo como que, qué mal, no me dijo nada. Yo pensé que era, no, sí, si tú le pides, sí, pero si él ve tu esfuerzo, tus ganas por aprender, siempre, o sea, siempre cuando quieran algo, demuestra que ganas por aprender. Tienen preguntas, ese es mi consejo. Tienen muchas preguntas, demuestra que ustedes están interesados en lo que ustedes quieren aprender sobre todo, ¿sí? Entonces, eso. Siempre he sido una de las personas que preguntan en clase y siempre les digo que no tengan temor a preguntar. O sea, al principio sí me da temor porque uno desconoce de los profes o a veces los profes se incomodan, ¿no? ¿Verdad? Por hacer las preguntas. Pero yo creo, yo ya avanzando en mi carrera, si tú te quedas con esas preguntas, pues ya no es un río, es una laguna y después es mucho más grande. Entonces, eso. Bueno, pues ese semestre lo terminé, me lo toqué allá y justamente me lo toqué eso, quería decirle ya que quiero aprender en su laboratorio porque yo sabía que él acepta pasantes en su laboratorio. Entonces me dice, yo le digo, hola, profe, quiero ver cómo usted. Dice, sí, yo también, quiero hacer prácticas en mi laboratorio. Y yo, oh, sí, muchas gracias. A eso mismo viene. Entonces sí, él está predispuesto a ayudar, viendo también sus ganas y sus ganas de aprender sobre todo. Sí, él es una muy buena persona, un muy buen docente. Entonces eso, y me arriesgué. Siempre como que no sabía todavía mi área en que quería inclinarme, pero siempre como que en mi vida siempre he salido de mi zona de confort. O sea, no importa, pero yo lo voy a hacer. O sea, si me dicen que ahorita le dicen a Leonela el pasado que si ella iba a trabajar con parásitos, o sea, se negaba rotundamente porque a mí no me gustan para nada los parásitos. O sea, eso. Entonces, si ustedes ya se inclinan por un área o quieren aprender, lo que yo les recomiendo es que busquen al profe del área que a ustedes les gusta y que le pidan una oportunidad. Claro que sí, demuestren que ustedes tienen esa predisposición, ganas de aprender. No vayan como que profe puede, sino que profe, mire, yo tengo este horario, ¿usted qué horario tiene? Mire, yo quiero aprender. Dándoles soluciones, no problemas, dándoles soluciones. Sí, y también aprovechen mucho su vinculación, sus pasantías. Sé que a veces, por ejemplo, yo vine en quinto semestre, no conocía absolutamente a nadie. No tenía ni la confianza ni con ningún profesor. Entonces, no sabía ni cómo se manejaba la universidad, cómo es eso de hacer las solicitudes de laboratorio. O sea, todo eso era nuevo para mí. Entonces,
sí un poquito, ya como ustedes tienen el conocimiento y están estudiando presencial, les favorece mucho que están aquí y pedir la colaboración de los profes si quieren participar en algún laboratorio. Eso sí lo pueden hacer. Yo creo que sí. Ustedes están dispuestos con las ganas y con mucha organización y disciplina, sí lo podemos hacer, la verdad. Ya, entonces sí, y aquí he puesto una imagen, dice, existe un mundo de experiencias fuera de las zonas de confort. Y sí, siempre, no sé por qué, siempre estoy fuera de mi zona de confort. Ok, em, dentro del laboratorio de biología molecular existe como saben, en todos los laboratorios existe un jefe de laboratorio y también existe un técnico. Entonces, la persona que me invitó al laboratorio era técnico de laboratorio y yo desconocía, era jefe de laboratorio, yo desconocía la verdad de esa parte. Y sí, para qué me han tocado personas muy lindas que saben muchísimo del tema, que me inspiran a seguir creyendo en la ciencia y también a demostrar que somos capaces de nosotros mismos crear y hacer ciencia aquí, aquí, aquí. Entonces sí, anécdotas hay muchísimas, muchísimas anécdotas. Y siempre deben estar conscientes de que en el laboratorio aprender es parte del proceso, equivocarse es parte del proceso. O sea, no es que a la primera te va a salir, siempre hay prueba y error. Y si hoy no lo hiciste bien, mañana lo puedes hacer mejor. Y bueno, mis mentores son el doctor Armando Reine, como ustedes lo conocen, y también el profe Fausto, yo le digo así, el profe Fausto, el Inge Fausto. Sí, y son personas que saben muchísimo, muchísimo, y te inspiran a ser mejor y sobre todo les gusta que vayas con preguntas, no solo con problemas, sino que preguntas, porque se ve que tú has leído del tema. ¿Sí me entienden? O sea, ustedes también deben inspirarse y también inspirarlos. Porque a un buen docente, ¿qué le gusta a un buen docente? Un buen estudiante. Y no lo digo solo del intelecto, sino que esté en el laboratorio también es cuestión de actitud. De tú, si no te sale hoy, te sale mañana, pero estás ahí, ahí, ahí. Ah, en serio, mis pasantías prácticamente fueron en vacaciones. Sí, sí, en vacaciones. Yo estuve todo el tiempo de vacaciones ahí, haciendo mis pasantías. Ah, y una de las anécdotas que me acuerdo mucho es que un día se me olvidó mi bata de laboratorio. Y el Inge Fausto me dice, ¿cómo se te olvida la bata de laboratorio? Yo le dije, ay, sí, profe, discúlpeme. Me dice, ¿cómo se le puede olvidar a un superhéroe su capa? Y me di cuenta que es verdad, nosotros hacemos cosas, hacemos investigaciones que cambian la perspectiva del mundo. Entonces, es verdad, considérense unos superhéroes. Ya, entonces, pues bien, ya inicié prácticamente a hacer mis pasantías, estuve allí, hubo esos 2 meses que fueron de vacaciones, estuve en mi laboratorio y se aprendió mucho porque el laboratorio nunca descansa. En vacaciones se sigue trabajando. Sí, sí, nunca descansa el laboratorio. Entonces, un día llegaron unas muestras y yo me acuerdo muy claro que estaba poniendo los tubitos de PCR en el termostrador. Y me dice, Yanela, han llegado unas muestras. Y me dice, ¿comen patitas? Y yo así, sí, profe, pues ya no lo vas a hacer. ¿Quieres hacer? Mira, es la posibilidad de identificar un parásito que está en el rumen de la vaca. Si te interesa, podemos hacer esto tu tesis. Y yo, sí, ¿Cómo comenzó con una guanta? O un plato de comida. sí. Déjame tomar foto de este momento. Yo le digo, sí, pero se dan cuenta que, o sea, las oportunidades no siempre llegan así. Pero yo les invito a creer en ustedes mismos y a tocar las puertas. No, madre, no me esperaba que tu tema de tesis comenzara desde ahí. Sí. ¿Ya? Entonces, justamente aprendí muchísimo entre esos a hacer una PCR porque yo como estuve en pandemia no sabía absolutamente cosas básicas. Entonces aprendí mucho y pasaba así 24/7. Y mi ganas de aprender creo que lo contagiaron al profe. Y yo le dije, profe, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más? Y me decía, bueno, ya hay esto, si quieres trabajar en sábanas, hay esto, y me daba las muestras. Y claro, el hijo siempre allí enseñándome, es un crack en la ciencia. Entonces yo le digo, sí, pero como les comenté al inicio, a mí no me gustaba disparar.
Ya, entonces, pero como siempre les digo, siempre estoy como que fuera de mi zona de confort, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Y ahí es como nace todo esto del tema de tesis. Ajá. Wow. No, Pero lo nada. importante es que pueden ver el punto de vista como a través de estos pequeñitos que no se los puede ver. Me imagino que sí, pero yo los que estoy estudiando sí se los puede ver. O sea, tú me dices que en la abuelita se puede ver un parásito así. Claro, es que en el rumen de la vaca, en la abuelita que comúnmente le pasa. Pero Pero no es zoonótico, eso ya lo voy a hablar más adelante. Bueno, entonces sí, hemos realizado diversas participaciones en congresos, gracias a este tema que surgió, Wow. a este tema que surgió aquí espontáneamente. Y bueno, el primer congreso fue cuando inicié mi tema de tesis en vacaciones de sexto. Entonces yo en todo séptimo tenía que organizarme y los viernes como tenía libre, yo todos los viernes estaba ahí en el laboratorio. Ahí en el laboratorio y el resto de la semana pues sí, claro. Y dentro de eso, la aventura me llevó a Quito, la Universidad Central, a presentar el póster cuando estaba en el séptimo semestre. Y pues bien, el reciente póster que presenté es hace 2 meses aproximadamente en el Congreso Internacional de Agropecuaria en el IAC. Y verme ahí me hace dar cuenta que no solo somos nosotros en el campo de la ciencia, existen muchas más personas que aman lo que tú haces, valoran tu trabajo. Y estar allí es muy bonito porque te van a preguntar y no es como una simple exposición, no es como una exposición que tú das cuando defiendes el póster. Los expertos vienen, leen tu póster y te comienzan a preguntar y también te dicen, bueno, y también se puede hacer este parásito, o en este parásito también se puede encontrar. No es algo como riguroso cuando tú das una exposición. No es como algo más informal, pero a la vez si es calificado, claro, te ponen tu nota, pero es algo más relajado, por así decirlo. Pero es súper bonito porque ahí te contagias del conocimiento de las demás personas y sobre todo, si amas lo que haces, pues el ambiente te va a gustar muchísimo en esas presentaciones después. Y se aprende mucho, la verdad, se aprende muchísimo. Y sobre todo a desenvolverte con las personas, a comunicarte mejor, porque siempre allí no solo hay expertos, sino también personas que les da curiosidad tu tema y te preguntan. Porque, por ejemplo, había muchas personas que iban a preguntarle el póster y eran agropecuarios de los primeros niveles. Entonces yo como le iba a decir a ellos, miren, yo hice una PCR, encontramos polimorfismo, ellos no me iban a entender, entonces también hay que utilizar otros métodos para poderles explicar. Y lo más bonito es que, bueno, me dieron un gafete. Para mí lo más bonito es que me dieron un gafete, mi primer gafete. Sí, y me da mucha emoción porque yo no sé si han visto la esquina del Dogo Armando que tiene bastantes gafetes ahí. Bueno, ese es mi primer gafete, vamos por más. Sí, me gusta, o sea, me da mucha emoción. No he visto. O sea, sí he ido varias veces a su En oficina. la oficina no han visto, a los que ingresan en la parte. No lo he visto. Y eso que todavía tengo que ir a ver mi cuaderno allá de los. Y más siquiera hay unos 50 gafetes. Y a mí me inspira mucho eso, es decir, este es mi primer congreso y él ya ha pasado por muchos y tiene el conocimiento que tiene. Bueno, a mí me inspira mucho. Entonces sí pues les animo a que nunca dejen sus ganas de aprender, sean muy curiosos. Pregunten. O sea, nada uno se pierde preguntar. Sean muy curiosos porque la carrera en la que estamos es bastante curiosidad. Siempre pregunten, siempre inspiren a las demás personas, a amar esta carrera que también No, hasta ahora de mi parte. ¿De qué te trata en el congreso? A ver, mi tema de tesis yo lo terminé tratando de la música de laboratorio con el concepto. Séptimo.
exámenes y a veces no podía por tal cosa. Y entonces, séptimo, octavo, ya tenía toda mi parte de laboratorio. Entonces, me tocó bioinformática, la parte de bioinformática, porque ya les voy a hablar un poquito más de eso, de mi tema de tesis como tal. Por eso sí me demoró un poquito más, pero no mucho, dos meses. Y redactar todo eso. Redactar ya lo hice en este semestre. Sí, redactar sí. Terminas tu tesis y ahí mismo la presentas. No, claro, esa es otra, está muy bien que me dicen, no, yo terminé toda la parte práctica del laboratorio. Entonces, claro, tú tienes que llevar tu bitácora, porque es imprescindible. Un biotecnólogo tiene que llevar su bitácora, porque si no, después de meses ya no te recuerdas lo que existe, pues. Y tienes que tener muy claro, o sea, eso también hay que ser muy organizado en esa parte. Claro, porque si ahora, recuerden, si tú no vas a redactar en el instante, tú redactas después de 12 meses o después de 6 meses, y si no redactaste, si no hiciste bien tu bitácora, te vas a confundir hasta en los resultados. Entonces, eso sí hay que tener mucho en cuenta. Entonces sería una especie de desventaja si lo al adelantar la tesis. No, porque te cuento que en este semestre la mayoría de personas hacen su parte de laboratorio y claro, van anotando, pero no es que en ese día se sientan a redactar. Claro. Porque imagínate si no te salió el experimento. Claro, es verdad. Claro que puedes ir redactando, puede ser la introducción, si muchos hacen eso, la introducción, lo que es el marco teórico, porque también comprende bastantes hojas. Dentro del límite de la tesis está como mínimo 60 hojas, como máximo 120 hojas. Entonces sí, hay que organizarse, la verdad, bastante, para poder llevar a cabo una tesis que no lo hagas al último momento. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienes alguna pregunta? Sí, fui ayudante de cátedra con la profesora Andrita Naranjo. Para ser ayudante de cátedra, ¿en qué semestre estás? Bueno, cuando yo fui ayudante de cátedra estaba, me parece, en sexto. Sí, en sexto o séptimo. Bueno, y de allí lo que tienes que hacer es hablar, bueno, primero, hablar con el docente que tú quieres ser ayudante de cátedra. Segundo, ahora para ser ayudante de cátedra el próximo semestre tienes que inscribirte a finalizar este semestre, ¿me entiendes? Por ejemplo, tú vas como ahorita se habla en NRC, o sea, es muy diferente a lo cuando yo era ayudante de cátedra. Tú tienes que hablar con tu docente y decirle si está receptando para ser ayudantes de cátedra. Entonces, si tu docente te dice que sí, y tienes que decir que te tome en cuenta y que cuando se abran las fechas para crear el aula virtual del ayudante de cátedra, que te abra a ti, o a veces nos pueden someter como que una convocatoria a todas las personas que están dentro del puntaje de la cátedra, y ahí el profesor escoge a la persona. Claro, tú tienes que estar en el promedio, dentro de los mejores del curso. Dentro de los mejores promedios del curso. Por ejemplo, creo que esa es la media, no me acuerdo muy bien. Media de los 5, algo así. No me acuerdo muy bien, pero sí. ¿Ayudante de laboratorio también se aplica en sexto o también? Ayudante de laboratorio, eso es para prácticas. Claro, prácticas, pero lo mío fue algo informal, no fue como tal pasantías, porque yo mis pasantías las hice en otro lugar. Entonces, eso también les digo, chicos, que hasta que hagan más contactos y todo eso se sirve, hacerlos en otros lugares. O sea, tú solo, por ejemplo, yo adquirí conocimientos ahí, fue como mi hogar de la ciencia, mis primeros pasos. Pero, o sea, te dieron el acceso ahí para que yo, pero no era algo como ayudante. No era algo de papel, solo me dijo, bueno, si quieres. Sí. Entonces, y ahí como tal, lo que sí fueron con papeles la vinculación y las prácticas profesionales, pero se más adelante. Porque yo todavía no podía, porque estaba en quinto, terminando quinto. Tal vez alguna vez quisiste hacer, digamos, en sexto, antes de hacer las pasantías, tú por tu propia cuenta dijiste quiero hacer una pasantía, qué sé yo, en tal empresa o en tal laboratorio. O sea, tú no te propusiste, o sea, no intentaste hacer. Cuando estabas en sexto, séptimo y querías hacer una pasantía, pero tú, digamos, por tu cuenta, no porque... Claro, pero para hacer pasantías por tu cuenta también necesitas contar. Exactamente. A veces tienes que pedir, por ejemplo, yo hice en el CIBE, Centro de Investigaciones Tecnológicas aquí en Guayaquil,
Y eso, hay algunos profes que te ayudan con los contactos si tú quieres hacerlo. Claro, pero también tienes que tener, a veces te ayudan y a veces también por afinidad, es como que a veces los puestos están copados, es un poquito, ajá. Pero en sí, si ustedes quieren hacer pasantías, yo digo que lo intenten. También la universidad como manda un papel que dice que por favor lo acepte. Y si tú previamente ya hablaste con el señor donde quieres hacer prácticas, yo digo que sí tienes la oportunidad. Ya. Entonces, esta es mi parte 2, que ya es mi tesis, que es la identificación molecular de un parásito de la familia Paramphistomatidae, localizada en Santo Domingo de los Áchilas. Pues bien, un poquito de esto es que en la industria ganadera prácticamente es donde más existe la economía y mayor producción hay, y el Producto Interno Bruto agrícola a nivel de países desarrollados que produce esta industria ganadera es del 4%. En países en desarrollo es el 25% y solo en Latinoamérica es el 46%. Entonces también estos bovinos como tales también se infectan por diferentes parásitos como los tremátodos y algunos que causan muchas más enfermedades que otros, entre esos están la paranfistomiasis y la fascioliasis. Dentro de la paranfistomiasis encontramos la duela ruminal, que son diferentes especies de Paraphistomum, que eso ya lo voy a hablar un poquito más adelante, y la fascioliasis, que es nos vamos a dirigirnos como duela hepática, que son diferentes especies de fasciola. Bueno, en Ecuador no se tiene registro alguno de la paranfistomiasis ni los parásitos Paraphistomum. Entonces, primero vamos a ver un poquito de por qué se da la paranfistomiasis, qué lo produce. Entonces, la paranfistomiasis se da por parásitos de la familia Paramphistomidae. Los más comunes que se encuentran en el rumen son los del género Cotylophorus, Paraphistomum, Calicophorum, entre otros. Estos de aquí se encuentran principalmente en zonas tropicales y subtropicales, como Asia y África, y en América también, por supuesto, y principalmente en Sudamérica hay muy pocos estudios, solo en Chile, Uruguay, Perú, Brasil y Argentina. Y en los demás países de Sudamérica no existe registro alguno. Y por supuesto en Ecuador no hay ningún registro de este parásito. Entonces, ¿cómo se alimentan estos parásitos? Se alimentan principalmente de la mucosa, del ilion, de los rumiantes, porque eso provoca las enfermedades a todos los rumiantes. ¿Y dónde se ubica y dónde pasa su vida adulta como tal este parásito? En el rumen. Y estos de aquí tienen un tamaño de 5 a 10 milímetros. ¿Cómo lo podemos saber que el rumen está infectado? Porque hay como puntitos color carne dentro del rumen. Claro que no es zoonótico, no afecta a los humanos, pero se puede evidenciar a simple vista. Entonces, ¿qué causa esto? Hipoproteinemia, edema, ulceración, anemia, hemorragia, anorexia, entre otros. En los rumiantes. En los rumiantes, correcto. Ahora, la fascioliasis. Nosotros comparamos prácticamente esta especie, que es el Paraphistomum, con la fasciola hepática. ¿Por qué? Porque estos son tremátodos, vienen a ser familia del orden Digenea. Entonces, los parásitos de la familia de la enfermedad de la fascioliasis son causados por parásitos de la familia Fasciolidae. Entonces, estas de aquí se encuentran distribuidas en todo el mundo, o sea, el 90% del mundo los rumiantes están infectados con esta fasciola. Entonces, y algo que muy interesante, ahorita que me acuerdo un dato curioso, que Perú y Bolivia son los que tienen la mayor prevalencia en el mundo de fasciola hepática. Eso es algo, sí, algo muy impactante. Entonces, estos de aquí, estas fasciolas se alimentan de la bilis y se ubican en el hígado y también los conductos biliares. ¿Estos qué causan? Este de aquí es más fuerte porque causa la muerte súbita, el menor crecimiento, menor producción también de los animales, el decomiso del hígado y la morbilidad grave, además de anemia. Pero si dices que está mucho en Perú y en Bolivia, ¿por qué no investigan si es algo que les afecta? Sí hay investigaciones de Perú y Bolivia, o sea, sí hay investigaciones. Sobre eso. Sí, por eso les doy el dato, sí hay investigaciones. Lo que más hay investigaciones en fasciola, en Paraphistomum no hay investigaciones en Sudamérica. Y en Europa sí, porque la mayoría del ganado europeo está infectado con Paraphistomum. O sea, el 50%. Entonces, justificación. Debido a que no existe registro alguno de la información de las duelas ruminales aquí en Ecuador y además también
porque en Santo Domingo no hace mucho se declaró la capital de la carne y además necesitan cuidar del bienestar del animal y además de la productividad. Esto de aquí sí es un poco preocupante, muy preocupante que se haya encontrado este parásito. Entonces, viendo que no existe en Ecuador prácticamente un estudio de la diversidad molecular de este parásito, nosotros lo hemos decidido realizar. Entonces, dentro del objetivo general está identificar molecularmente un parásito de la familia Paramphistomatidae localizada en Santo Domingo de las Áchilas. Y dentro de los objetivos específicos está estandarizar un protocolo para la extracción de ADN de los parásitos del orden Digenea. También está estandarizar la prueba PCR para la amplificación de los genes COI y el ARN ribosomal de 18S de Paraphistomum y Fasciola. Y también, por último, elaborar los árboles filogenéticos con las secuencias obtenidas de ambos genes. Entonces, entrándonos un poquito al ciclo de vida, tenemos aquí principalmente que cómo se infectan primero estos rumiantes, porque se alimentan de pasto contaminado. Una vez que se alimentan, excretan en sus heces huevos, que estos huevos no están embrionados, sin embargo, cuando caen al agua, por reproducción asexual se embrionan y se convierten en miracidios. Estos miracidios tienen que nadar rápidamente hacia un caracol porque solo tienen 3 horas de vida. Tienen que nadar rápidamente y dentro del caracol es que se convierten en diferentes fases: esporocistos, redias y cercarias. Luego, estas cercarias salen y luego les crece una especie de capuchón, y este capuchón, ya una vez que pierde su cola, se enquista en el pasto. Y el animal nuevamente lo come y sigue el ciclo de vida. Asimismo, si hablamos de fasciola hepática, porque este ciclo sirve tanto para fasciola como para Phystomus, si hablamos de fasciola, como es zoonótico, al momento de comer al momento de comer vegetales que estén contaminados, el humano prácticamente se va a infectar de esto e igualmente excreta por medio de sus heces, las heces tienen estos huevos y estos huevos otra vez cumplen su ciclo. Y así sucesivamente. Claramente está que tanto para fasciola, para Paraphistomum, tienen diferentes caracoles que sirven como huéspedes intermediarios. Porque aquí, como podemos ver, son 2 huéspedes. El caracol, que es un huésped intermediario, y aquí el humano, que es un huésped definitivo. Y también aquí, en el caso de los rumiantes, que también son huéspedes definitivos para Paraphistomum y fasciola. ¿Pero por qué se le dice definitivo a este concepto? Ya. El huésped definitivo es porque aquí es donde se cumple su ciclo, aquí es donde se reproduce sexualmente y aquí es donde se excreta, ese es su huésped definitivo. Intermediario porque aquí es donde vuelta el parásito como tal se puede convertir en los diferentes estadios larvales y ahí sale y se enquista, y el momento donde se vuelve a reproducir como tal el parásito es aquí, en el huésped definitivo. Entonces, si un humano comiera del vegetal que está contaminado, sí le afecta. Pero en fasciola, porque es zoonótico. Pero serían los mismos síntomas que causan el rumiante, la fasciola en un humano. Fiebre, pero no tanto como tal, no he visto casos de que cause la muerte, pero sí es una enfermedad no atendida, es una enfermedad tropical no atendida porque se las confunden con otras enfermedades. Eso le darían como para infección. Algo general, sí, correcto. Sí, ¿alguna pregunta por si acaso? Ya, entonces, dentro también uno de los objetivos de la tesis es que nosotros vamos a identificar 2 regiones, estandarizar una PCR, porque tomamos 2 regiones, una que es la región ITS2 y la otra es la región COI. Entonces, dentro de los marcadores genéticos tenemos el ITS2, que es una región intermediaria, como ustedes lo pueden ver aquí, se encuentra dentro de los genes consecutivos, se encuentran en las regiones intermedias. ¿Y por qué escogimos este ITS2? Porque es prácticamente, no codifica, es decir, no traduce a proteínas, y además por su alta variabilidad, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahora, con respecto al gen COI, ¿por qué lo escogimos? Vuelta, porque este es muy conservado. Queríamos comparar qué pasa si nosotros amplificamos una región COI con una ITS2. ¿Es posible que tengan los mismos efectos? Pero sí lo vamos a ver más adelante. Entonces, la metodología. Primero lo que nosotros hicimos fue una extracción de ADN
luego estandarizamos una PCR, secuenciamos los productos de PCR y luego elaboramos los árboles filogenéticos, que eso es por medio de bioinformática. Ok, las provincias donde fueron prácticamente recetadas estas muestras fueron aquí en Santo Domingo, el Parafistomo, y en Ambato, en el Camal Municipal de Ambato, la Fasciola. Y entonces, ¿cómo nosotros extrajimos el ADN? Fue por medio de un kit. Lo que nosotros hicimos fue la maceración con nitrógeno líquido, luego utilizamos diferentes soluciones para digestar, eliminar las areneasas, realizar lavados y por último, claramente, realizar una electroforesis para ver si cumple o no la integridad del ADN, si se ve o no una banda. Entonces, nuestras concentraciones, utilizamos diferentes concentraciones para lo que es realizar la PCR en ITS2 y COI. Sin embargo, como ITS2 sí existía, pero COI no para amplificar, nosotros diseñamos los primers también para amplificar en la región COI. Ajá. Los primers diseñaste tú con ayuda del profe. Claro, son mis guías. Todos ellos son mis guías, sí, sí. Pero diseñaste el primer, o sea, así como dijo el profe, ¿cómo se llama este? Como el Inavio. primer general. ¿Cómo se llama esto de esta plataforma? Primer Blast. Primer Blast. Sí, sí, Blast. sí. Y de ahí como lo mandaste a hacer eso en un laboratorio. ¿No? Claro, sí. El proceso tal cual como se fabrica el primer, no, pero como lo diseño, sí sé. Y de ahí tú lo mandas a un laboratorio. Ajá, y ellos te dan. Y que es Oh un my tubito God. liofilizado, que no se ve nada. Yo cuando veo, digo, doctor, pero esto está vacío. Se me ríe. Él se me ríe y me dice, no, porque está liofilizado, después tú tienes que pasar a una concentración, lo diluyes, ya. Y yo, El tubo ya viene con eso. ¿perdón? Se ve vacío, pero ya está con eso. Sí, está impregnado en las paredes, viene liofilizado. Sí. Y yo sí, la primera vez que lo vi, yo dije, ay, no vino nada, se olvidaron. O sea que el proceso para todo primer, digamos, es lo que hacemos en el primer blast. Sí. Oh my God. Sí, sí, correcto. Bueno, estas son las condiciones de la PCR para ITS2. Lo sacamos de un estudio muy importante que fueron los primeros estudios en Parafistomum de Itagaki y también para Parafistomum y Fasciola. En COI utilizamos otro estudio porque en las regiones a amplificar varían las condiciones que se necesitan. Entonces también estas son las condiciones para la reacción de la PCR con la finalidad de amplificar regiones COI de Parafistomum, ya que las condiciones COI para Fasciola, para Parafistomum y Fasciola solo funcionaron para Fasciola y tuvimos que modificar las condiciones para que funcionen en Parafistomum. Claro, todo esto también hay que leer mucho, hay que leer bastante porque también es cuestión de que optimizar recursos en el laboratorio porque no existen todos los recursos necesarios. ¿Sí? Entonces, después de la secuenciación, una vez que nosotros ya extrajimos el ADN, mandamos a secuenciar y esas secuencias, una vez que se manda a secuenciar, unimos los primers, la secuencia, una secuencia patrón, que es una secuencia modelo del parásito que estoy amplificando, de la región del parásito que estoy amplificando, y una vez que nosotros sacamos una secuencia consenso, después de un alineamiento, los pusimos en el BLAST para ver qué porcentaje de similitud tenía con otras especies. Entonces, una vez que hicimos eso, vamos a Mega, alineamos y luego vamos a Gblox para que lo cure. ¿Qué quiere decir? Para que elimine las regiones que prácticamente no son compatibles, por así decirlo. Entonces, luego de eso, nosotros hicimos en Cypress, que es un software en donde se realiza la bioinformática, los árboles filogenéticos. Entonces, aquí ya está nuestro resultado de la extracción de ADN. Si pueden fijar aquí las bandas, no se ven mucho, pero aquí se ven las bandas, diluimos los ADN, porque como tal puro no se puede trabajar, porque una vez que, digamos que diluimos a 30 microlitros, si lo trabajas puro, digamos que si te utilizas 30 veces un microlitro ya se te acaba, por eso es necesario diluir el ADN. Entonces, una vez que nosotros también estandarizamos ya la PCR, nos dimos cuenta que aproximadamente nuestro Parafistom y Fasciola tienen 500 pares de bases, mientras que en COI tienen 260 pares de bases aproximadamente. Entonces, ay, perdón, no lo vi. Ya, ahí. Entonces, si ven, aquí es la cuestión que yo les decía que utilizábamos diferentes condiciones porque las bandas inespecíficas, no sé si pueden en la parte
izquierda, aquí hay una banda hacia arriba y aquí hay otra banda. Entonces no sabemos si es este tamaño o es el de acá arriba. Quiere decir que son bandas inespecíficas y nosotros tenemos que adecuar las condiciones para que salga una sola banda. Por eso hicimos nosotros un gradiente de temperatura. Y nos dimos cuenta que a 51 grados centígrados no salía una banda, porque aquí todos estos tienen banda. ¿Hay alguna pregunta por si acaso? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir temperatura de hibridación? Ya, la temperatura de hibridación es la temperatura a donde los primers se alinean en la secuencia. Porque una institución ya no sabía, pero eso Ya mira, aquí todas estas son temperaturas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí no se puede apreciar muy bien, pero la 49, la 53, la 55, 57 y 59 tienen una banda aquí arriba, tal cual como aquí se ve. Pero a la temperatura 51 no hay banda, entonces esa es la temperatura óptima. Sí. Entonces, nosotros una vez que ya secuenciamos, que tuvimos nuestra secuencia consenso, vimos que existe una variación, un polimorfismo, porque si se dan cuenta existe una R dentro de todos los nucleótidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un polimorfismo. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Y haciendo las discusiones que puede ser que nuestros parásitos sean diploides, tengan 2 pares de cromosomas. Entonces, tanto para fasciolos y tanto para parasitoma nos dieron variantes. Entonces, una vez que nosotros ya alineamos nuestra secuencia con las secuencias que ya habían en ese video, nos dimos cuenta que nuestra secuencia tenía la variación en comparación a todas las demás secuencias. ¿Se dan cuenta? Tiene una variación y las demás secuencias tienen un núcleo de que es la citosina. Ahora sí, a lo más interesante, los árboles filogenéticos. Hicimos en informática. Prácticamente nunca como tal me dieron a mí los árboles filogenéticos, así que comencé en cero. Y eso es parte del proceso, creo yo, del aprendizaje que nunca se nos olvida. Entonces, nosotros lo que hicimos aquí fueron los árboles filogenéticos. Para eso utilizamos herramientas, bueno, yo estoy por Cypress, y lo que nosotros hicimos fue en Kafka, subirlo a Cypress, trabajar con un método de máximas errores. ¿Qué quiere decir esto? Que le pusimos 1000 veces que y de esas 1000 veces me muestra cuál es el mejor árbol. Y ese fue el mejor árbol. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que este tiene el 99% de similitud con el que tenemos en el cotilófono. Es una especie que viene de la India. Además, ¿por qué tenemos que ser los mejores árboles? Porque así se dan cuenta que pasa más del 50% de registro o el valor de el porcentaje. Entonces, 98, 74, 99, 99, 95%. Entonces nos damos cuenta que nuestro parásito se parece muchísimo al parásito que tenemos en el cotilófono de la y experimento de la vida, seguramente por las interpretaciones que se hicieron en el video y también por diferentes circunstancias. Y también con el COI nos dimos cuenta que tanto así también fasciola pertenece a la fasciola hepática que ya era visto, pero parasitoma también pertenece a cotilófono, o sea, la misma especie. Tanto en la región ITC como en la región C pertenece al cotilófono. Pero sabíamos que nuestro mejor primer, por así decirlo, era el IPS2, porque nos permitió ver la variabilidad, nos permitió ver decirnos a todas las secuencias y ver la mutación que existía prácticamente, que fue la Y que les mostré hace rato. Solo con el primer IPS2 pudimos encontrar, con el COI no se pudo encontrar esa variabilidad. No, ya prácticamente es un sentido general. ¿Por qué? Porque eso puede ser ya sea citosina o adenina. Y eso cambia, eso depende más o menos porque en medio sale una R, porque hace rato les enseñé una R, ¿se acuerdan? Y esa R es complementaria con el Y. Puede ser la Y o la R. Y bueno, en conclusión nos dimos cuenta, el presente estudio representa la primera identificación molecular del parásito aquí en el país. Las secuencias consensos también nos dimos cuenta que polimorfismos presentan polimorfismos, pero solo cuando se amplifica la región IPS2. Y también el hallazgo sugiere que se utilicen más primers o cebadores
que se parezcan mucho a ITS-12 porque tengan alta variabilidad. Porque si se dieron cuenta, al principio les dije que utilizamos ITS-2, que es muy variable, pero en cambio POI es muy conservado. Entonces eso queríamos darnos cuenta. Puede mejorarse aún para amplificar esta gestión. Y en recomendaciones sugieren que seguir recolectando más parásitos para poder ver la prevalencia de este parásito a nivel de Ecuador, porque solo como tal obtuvimos la muestra de un bovino, de 2 bovinos infectados. Y también necesitamos emplear un nanotrófono para ver la pureza y la concentración de nuestro ADN. Y por último, emplear marcadores genéticos como el ITS2 que exhiban suficiente variación para determinar aquellos taxones estrechamente relacionados. Un nanotrófono es donde se hace la lectura del ADN. Prácticamente te da 2 concentraciones y tienen que cumplir una cierta lectura para que ese ADN tenga la concentración ideal que puedes utilizar para PCR, sobre todo. No hay eso aquí, ¿verdad? Sí, no. Pero sí hay en Ecuador, sí hay. Sí, eso tengo muchísimas gracias. Muy buen trabajo. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy contento de que hayas podido darle tu tiempo y hayas podido explicar lo que fue tu trabajo de tesis, las razones, de cómo llegaron y cómo se planteó más que todo. Tu tesis fue lo más random, lo más aleatorio posible, pero salió un buen trabajo y muchísimas gracias por darnos este espacio de conocimiento y sobre todo pues que nos hayas contado tu experiencia y que nos hayas comentado todo el proceso que has tenido que realizar y aparte los diseños que has tenido que realizar en el momento de aplicar la bioinformática, la biología molecular y de verdad muchísimas gracias Nela por estar aquí y toma una gelatina. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo y por estar aquí presente, de verdad lo valoro mucho y por haberme escuchado. Y perdón si los hice dormir. No, para nada. Dime. Sí. Sí, sí. No, sí, los míos sí fueron gratuitos. Sí, pero claro que también hay unos que te dan licencia, ¿no? ¿Verdad? Para unos 30 días de prueba. También me tocó utilizar esos, pero era solo porque yo desconfiaba del Mega, por si acaso. Por si acaso iba a salir otra cosa rara. Sí. Sí, sí. Claro, nosotros queríamos, en primera instancia queríamos descubrir qué especie es la que está aquí en Ecuador. Y para descubrir qué especie está aquí en Ecuador, nosotros teníamos que hacer los árboles filogenéticos. Esa es la finalidad, identificar qué parásito es el que está aquí. Perdón, ¿cómo se lo conoce? Ah, ya. La finalidad como tal es poder controlar la enfermedad. Pero como aquí este es el primer estudio, entonces nosotros queremos saber la prevalencia. Por eso también en mis recomendaciones digo que se tomen muestras de muchos más animales para ver si esto está en todo el Ecuador o en qué regiones nomás está presente. Pero como tal, esto se lo hace más para controlar y no darle cualquier antiparasitario o antihelmíntico, porque son exclusivos. Por ejemplo, para fasciola hepática son exclusivos los antihelmínticos o antiparasitarios y también para esta especie. No se le puede dar un antiparasitario, yo que sé, que le das para otro parásito al parafistomo porque no te va a servir. Igualmente la carga parasitaria va a seguir estando en el RUM. Pero eso sí saben o sea, digamos, un campesino va a la agrícola y le dice, mi vaca tiene esto y le dan. Claro, le dan lo que sea. Y por eso también es necesario, porque debemos saber controlar. Imagínate, las personas que no cuentan con los recursos para contratar a un profesional o a alguien especializado, les dan lo que consideren que les recomiende la persona que vende en el agroquímico. Le da eso y no es eso. Y eso se sigue acumulando porque estudios han comprobado que esos parásitos, por ejemplo, la duela hepática, se puede quedar hasta un año. Mientras que el parasistomum, claro, menos tiempo, pero sí causa también la muerte, porque si es una cantidad grande de parásitos, sí, también causa la muerte. ¿Cómo sabes que, bueno, te dijiste que ningún ¿Antiparasitario? eso no te perdón, es eficiente para los mencionaste, pero ¿cómo sabes que al momento de tu aplicarle al antiparasitario le está haciendo
matando prácticamente a los. Claro, porque hay, por ejemplo, hay antiparasitarios específicos. Dentro de algunos estudios está la oxiclosanida, que es un antiparasitario exclusivamente para parasitoma. No es que le puedes dar cualquier antiparasitario, son exclusivos para esa especie. Sí, sí. Y eso. Ay, perdón. No, tú sigue, que yo aquí me estoy ensayando, no te preocupes. Yo iba a cambiar el tema. Esto, al momento de darle tú el desparasitario, corroboras que esto no va a afectar en la carne que llega a nuestros alimentos. O en el caso de que regrese a que esté en las carnes que nosotros consumimos, ¿cómo podríamos nosotros identificar que lo portamos? ¿Y cómo se podría combatir nosotros en el caso de eso? Claro, pero como tal en la carne no va a salir porque es del rumen, es de la guatita. Es del... O sea, claro, sí, pero como lo hablé, no sé si sabes en un principio, no es zoonótico, no te causa enfermedad como tal a ti. Pero la duele hepática sí, esa sí es zoonótica. Sí. ¿Y cómo sabías que en Riobamba había En Riobamba, no, en Ambato. En Ambato, no, en Ambato hay estudios de fasciola hepática aquí en Ecuador. Eso sí sabíamos que existe aquí en Ecuador. Por eso nosotros solo lo comparamos porque queríamos saber si este tremátodo era familia del parasistomum, del parásito que recién estamos descubriendo. Queríamos comparar si era familia sí, parasistomum, la fasciola. Entonces, definitivamente sí, porque igualmente, si ustedes pueden ver en mi árbol, tengo aquí la familia Fasciolidae y Paramphisthomidae. Los dos se dividen en diferentes clados, que son como las ramitas aquí. Aquí, pero están dentro de una son familias. Aquí dice otra especie que está en el suelo, que también está dentro prácticamente del orden Digenea, pero esta aquí se diferencia de Parasistomum y Fasciola. ¿Por qué utilizo eso? Para que el árbol se enraice y pueda verse esta línea y se este aquí se denomina el grupo externo. Yo ya entendí, más o menos es, no hay una investigación previa que había este nuevo parásito, ¿no es cierto? De Parasistomum para nada aquí. Pero como solo había de fasciola hepática y como son hermanas, entonces tú te podías, bueno, el propio podía imaginarse que si hay fasciola hepática, entonces también debe estar la hermana, que en este caso es... Son como primos hermanos, sí. Ajá, exactamente. Pero antes ya. de hacer el árbol filogenético, tú ya sabías que eran hermanos. Claro, o sea, claro, por la literatura. Ajá, sí, sí. Ah, ya entendí. Algo más, ya haciendo tu tesis y ya más personal, ¿cuáles son las conclusiones de que tú crees de cómo de la India vino hasta acá? Claro, verás, aparte de las importaciones, usualmente hay ganado como el Bos indicus, que son especies de ganados, que esos de aquí ya trajeron estas duelas y al momento de que venir acá y yo que sé, comprarlos en diferentes regiones del Ecuador, se fueron esparciendo también. Sí. Entonces eso, y también confirmamos que eran diploides porque como les dije, se reproduce dentro del hospedador definitivo sexualmente. Se pudieron haber, yo que sé, juntado una fasciola gigántica con una fasciola hepática y diploide. Sale prácticamente el resultante, que puede ser el que está aquí en Ecuador, por eso tenemos que hacer muchos más estudios para reconocer eso, vuelta. ¿Tú crees que sería bueno hacer estudios también en los caracoles? Porque, por ejemplo, claro, correcto, sí, sí. Una de las ventajas sería del pasto eliminar a todos los caracoles que puede reducir. Sí, eso sí, ajá. Eso muy bien, porque dentro también otros autores mencionan que es necesario eliminar estos caracoles. Sí, eliminar. O sea, sí, pero yo digo a la parte infectada, porque si no, esto se sigue esparciendo. Una vez que el caracol deja prácticamente el parásito sale y se enquista en el pasto y este caracol se va a ir a otro lado. Entonces, se hacen como que delimitando regiones, pequeñas regiones para ir eliminando los parásitos. No es que vas a eliminar de todo el ecosistema como tal. Las características como tal, no sé muy bien para saber que están infectados, pero sí hay géneros de caracoles que son específicos para cada parásito.
Por ejemplo, para Parafistomum es un tipo de caracol y para Fasciola es otro tipo de caracol. Pero se han encontrado también que el Parafistomum comparte el mismo caracol que la duela hepática. Entonces eso también es un grave problema. Un caracol puede tener varios parásitos. Claro, y un hospedero definitivo, por ejemplo, los rumiantes, un solo rumiante puede estar infestado tanto de la duela hepática como de la duela ruminal. Sí, sí. Bueno, no sé si tengan las dudas, libres de hacerlo, la verdad. Sí, sí. Solamente quería remarcar eso. Oh. No sé si han visto ese caracol del arroz. ¿No es ese caracol? Ay, no, yo la verdad no sé nada de caracoles, eso sí no sé. Sí, justamente te iba a preguntar cuántos tipos de caracoles hay, pero no. El café. Todos son casi iguales, sí, sí. Yo veía que estaban y ya está. Pero, según lo que consulté, no sé si conocen los churos. No. Los chiquitos. Ya, sí, esos son los huéspedes intermediarios de la fasciola hepática. Pero eso también se sabe comer. Sí, claro, pero es malísimo comer eso. Sí, creo. Sí, claro, porque los churos, como les dije, la fasciola hepática es zoonótica y eso sí te puede causar una enfermedad, pues, porque es Por eso a fasciola. la gente que viene de extranjero y se los come como para probarles de infección. Sí, sí, es que tienen un estómago bastante delicado, claro. Nosotros ya estamos adaptados, pero eso no es bueno, la verdad. O sea, eso se come. Los churros, yo no me enteré hace mucho, pero sí las han sabido comer, la verdad. Es como comerse con chorros de la panza. Como una concha. Ah. Obviamente que se lo sientes. Yo pensaba que en Francia solo se comían los caracoles. No pensé que aquí No, también. sí, también. Ay, qué mal. Ay, la bien. No, la bien. Yo digo que sí, Y de ahí los absorben. Bueno, si no hay otra pregunta. Bueno, si no cae mal. Bueno, entonces un receso entonces de 20 minutos.